¿Sabes? Todo el mundo pega abrazos. Yo ya te dije, ¿te acuerdas qué tal? ¿Cómo tal? Pero cuando no juegas, cuando hay operaciones, cuando tienes lesiones, bueno, pues ahí tienes que estar un poco ese momento, ¿sabes? Vosotros sois los primeros interesados en que ellos sean el mejor producto posible, Correcto, en que sean los más completos, en que sean un poco la mejor versión de ellos mismos. Claro, entonces, claro, es muy bonito porque, claro, al final nosotros como gente desde muy joven, gente pues a lo mejor de 13, 14, 15, 16, entonces le vayas acompañando, que vayas viendo esos pasos y que al final llegue al mundo profesional. Sí que es cierto que hay veces que los jugadores, pues bueno, pues tampoco les gusta a veces que les digas las cosas. Y para todo eso, ¿vosotros os formáis de alguna manera o cómo o va un poco en la manera de ser de cada uno? Yo siempre lo digo entre risas con mis amigos o mis compañeros o gente o tal, y digo que yo he hecho un curso de psicología sin quererlo. Y luego el tema, supongo, también del dinero, ¿no? Supongo que funcionaréis con porcentajes o con algo así, entonces... Tu comisión normalmente es del club. Hay muchos agentes, muchas empresas que compran a las familias. Y si el día de mañana tú no lo haces bien, tú no vas a llegar al primer equipo, pero ese llegará porque está trabajando todo el día. A mí hay una cosa siempre que de los jugadores no me gusta. Cuando acaban los partidos yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo has jugado? ¿Cómo te has visto? Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí con Juan Sánchez, el Romario de Aldaya. Me ha costado mucho traerlo, pero al final lo hemos convencido y aquí está. Nos va a hablar de todo lo que está relacionado con el fútbol, su época de delantero en el Valencia, su época de directivo y ahora que aún está relacionado con el fútbol y con mil movidas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Todo bien? Bien, muy bien, sí, sí. Bien, muchas gracias por venir. Lo primero, que sé que tienes muchas ofertas, pero al final te has decantado por mí, te he hecho ahí un poco la envolvente cuando te iba viendo por aquí, por el pueblo y demás. Y nada, pues todo un placer. Y la primera pregunta, pues un poco obligada. ¿Cómo estamos en el Valencia ahora mismo? Bueno, pues el Valencia ahora mismo está en una situación que a todos nos gustaría que fuera un poco mejor. Evidentemente, hemos vivido épocas donde pues, el equipo siempre peleaba por entrar en Europa, incluso en la época mía pudimos conseguir títulos. Y ahí yo creo que todo el mundo disfrutó muchísimo, ¿no? Yo creo que ahora, pues estos últimos años el equipo ha sufrido, ha estado ahí en los puestos de abajo y bueno, pues al final el aficionado sufre muchísimo. Entonces, cuanto antes mejore todo, cuanto el club pueda invertir más en jugadores y el equipo esté mejor, pues todos seremos mucho más felices. Sí, como valencianista espero que eso llegue pronto. Sí. ¿Cuál es tu relación actual con el Valencia? Porque has estado involucrado prácticamente toda tu vida deportiva. Ha habido momentos en los que estuviste fuera y demás, pero prácticamente toda tu vida deportiva has estado ahí con el Valencia. Entonces, ¿cuál es ahora tu relación? Mi relación ahora mismo, yo ahora estoy trabajando en una empresa que lleva jugadores, que se llama Interstar Deporte. Entonces, bueno, yo con el Valencia... Mi relación ahora, pues bueno, voy a ver los partidos, conozco a mucha gente que está trabajando en el club, tengo buena relación, pero bueno, yo ahora estoy dedicado, trabajo en una empresa donde lo que nos importa es el bien de nuestros jugadores, de los entrenadores y a partir de ahí pues ese es el trabajo que hago durante todo el año, ¿no? Intentar ver todos nuestros jugadores, intentar aconsejarles, ayudarles desde la experiencia que hemos tenido, pues en este caso he tenido yo como jugador. Y luego intentar captar otros jugadores también que tú veas que pueden ser interesantes para que el día de mañana puedan ser jugadores profesionales. Claro, y ahora que estás tan relacionado, que ves tantos jugadores, que ves tantos chavales que quieren llegar y demás, ¿cuál dirías que son las diferencias entre cuando tú llegaste y ahora? ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol actual y el fútbol anterior? Bueno, eso es una de las cosas que yo, pues al final ahora tienes una edad y ya tienes mucho más experiencia para poder ver las cosas, ¿no? Al final yo trabajo con muchos jugadores jóvenes, entonces yo siempre les digo que al final, por ejemplo, en mi época no habían contratos con el Valencia o con cualquier equipo en España hasta que no llegabas al filial. Hoy en día los jugadores alevines, infantiles, cadetes, juveniles tienen ya contratos, ganan dinero, en muchos casos hay jugadores que ganan más que los padres. Madre mía. Sí, hay jugadores que a lo mejor un jugador infantil o un cadete puede ganar 2.000 euros al mes. Madre. Que ahí estamos hablando que ganan más que algunos padres. Sí, totalmente, yo lo creo. Luego también hay muchos jugadores que tienen contrato con
con marca deportiva, con Nike, con Adidas, con Puma. Desde pequeñitos. Desde pequeñitos. Entonces, eso en nuestra época no había. Entonces, yo sí que detecto un poco, pues bueno, que el jugador parece que lo tiene todo como más fácil, como que le pierde un poquito ese valor al dinero. Bueno, y al final tú tienes que esforzarte, tú tienes que cada año quemar etapas, intentar mejorar y bueno, al final el jugador se deja también aconsejar mal por otras personas, por representantes o padres que también influyen mucho en el jugador, en las familias. Entonces, yo hoy en día creo que las familias tienen que tener cuidado del consejo que reciben de la gente que tienen cerca, ¿no? Porque, como te he dicho, hay mucho interés por medio y, bueno, yo al final, pues yo me acuerdo en mi época, pues bueno, te tenías que cuidar a nivel de alimentación, a nivel personal, pues tampoco tenías que salir mucho, tenías que estar en casa, tenías que descansar. Entonces, son hábitos que yo creo que los jugadores hoy en día tienen que tenerlo, ¿no? Para intentar el día de mañana poder ser jugadores profesionales. Pero yo sí que veo esa falta de hambre. Yo creo que antes teníamos mucho más hambre, teníamos como mucha más calle a la hora de saber qué es lo que tenías que hacer para llegar. Ahora los jugadores se pierden mucho con las redes sociales, con la televisión, con muchos vídeos. Entonces hay jugadores que pierden esa noción de lo que tienen que hacer realmente, claro, que es cada año mejorar y mejorar y mejorar y ser mejor. Claro, es que ahora estamos en la etapa en la de estar expuestos. Todo el mundo está muy expuesto, todo el mundo, además, como futbolista también como que te quieres exponer, porque no todo el mundo llega, tienes tu prestigio, tienes un poco la sartén por el mango de decir que yo soy alguien importante, que yo quiero hacer este tipo de contenido y quiero hacer estas cosas y claro, van yendo en su contra muchas veces porque al final se van saliendo un poco del camino, se despistan con esas cosas que tienen ahí. Correcto. Y se van saliendo un poquito del camino. Pero claro, todo eso es lo que nos toca vivir ahora. Entonces, cuando tú ves que alguien está haciendo ese tipo de cosas, ¿le intentas aconsejar, no le intentas aconsejar? Porque además nos encontramos con que es gente muy joven, que antes siempre lo hemos dicho, hay mucha gente que es muy buena y que luego no llega, por distintas circunstancias. Sí, al final, como te he dicho antes, desde la experiencia que tengo, intento hablar sobre todo con ellos y con las familias, para que todos vayamos de la mano, ¿sabes? Porque al final, sí, como has dicho, un buen jugador puede ser muy bueno, pero luego, a nivel mental, si no eres capaz de escuchar y ver qué cosas puedes mejorar, porque al final, un jugador, por muy bueno que sea, siempre tiene cosas que mejorar. Entonces, que cuando tú se las digas, que ellos sean capaces de aceptar ese consejo y no pensar que al final todo lo hace bien, o que la culpa es del compañero, o que si no he jugado bien la culpa es del entrenador. Al final, yo siempre digo que los jugadores que van yendo para arriba, normalmente, ¿no? Hay jugadores que pues han tenido una lesión o han tenido algún problema, eso también hace que a veces tú no puedes llegar al mundo profesional. Pero en la mayoría de casos, en un 80%, el tema mental para mí es fundamental para que llegues arriba, porque tienes que superar muchísimas cosas. Es como te he dicho, al final tienes que convivir en un vestuario, tienes que convivir con un entrenador, con un club y está claro que vas a vivir muchos momentos que no son buenos. Ahí es donde tienes que ser capaz de ser maduro y decir, pues tengo que mejorar en esto, en este aspecto, tengo que mejorar en otro. Y eso al final te va a hacer que subas escalones, que subas al cadete, que subas al juvenil, que subas al filial. Al final es una pirámide que se hace al final muy corta y que al final es imposible que todos lleguen. Correcto. Sí que llegan para mí los que son mentalmente en ese trayecto donde están rodeados de una familia que les aconseje bien y en este caso si hay un agente, un representante que te ayude también. Entonces, son muchas cosas que al final se tienen que unir para que uno pueda ir para arriba. Claro, es lo que estás comentando al final, de tener esa madurez, pero claro, se le está pidiendo madurez a un adolescente. Sí, sí, que al final, no, está claro. Pues todos hemos sido adolescentes, todos nos hemos creído que lo sabemos todo, que somos los reyes, que no hay nadie mejor que nosotros. Entonces, claro, es muy complicado y ahí entra lo que tú dices de la familia y en este caso, si ya ha llegado a ese nivel, pues incluso un representante. ¿Cómo es de importante la figura del padre y del representante en estos casos para que él no se desvíe y sobre todo para que no sea tampoco el típico padre que todos tenemos en la cabeza
de presión, de pensarse también que el crío todo lo hace bien, que el entrenador no lo saca, pero que el crío lo está haciendo bien. Todo ese ambiente que se genera que a veces parece que solo lo tiene el fútbol. Es que es una parte súper importante. Claro, al final yo te hablo desde la experiencia mía. Mis padres, por ejemplo, nunca se han metido ni con un entrenador por si yo jugaba más o menos. Con el club por si yo tenía que ganar más en el contrato, no. O sea, yo he tenido esa suerte de que mis padres nunca se han metido en este tipo de cosas. Entonces, me han animado siempre a que yo fuera jugador. Y eso yo creo que ha sido una parte muy, muy, muy importante para que yo el día de mañana hubiera sido jugador. ¿Por qué te lo digo? Porque sí que he vivido en otros compañeros y ahora los veo en otros jugadores donde los padres se creen que saben más que el entrenador, se creen que su hijo está para jugar en juveniles antes que jugar en el cadete, piensan que su hijo tiene que ganar más dinero que el que gana, y eso es un problema para el niño porque al final se lo cargan. Sí. ¿Sabes? Se ha visto muchas veces, además. Yo siempre digo que es un problema para una familia cuando en el club hablan más del padre que del jugador. Y eso ocurre, ¿eh? Pasa, ¿no? Pasa. Del que tienen que hablar es del jugador, que es bueno. Ahora, cuando hablan que el padre siempre está por detrás y siempre tiene problemas, pues al final el jugador siempre... Bueno, entonces, y también he visto muchos casos, pues muchos padres o gente alrededor que chillan en el partido o que le dicen cosas, y yo creo que eso al jugador al final... Yo creo que le resta y que es pues muy negativo, porque el jugador tiene que estar súper tranquilo mientras está jugando, ¿sabes? Entonces, quiero decirte que ahora los padres yo creo que ven esa posibilidad del dinero más rápido, y yo siempre les digo que para mí es más importante el aspecto deportivo, que ellos sigan mejorando en el aspecto deportivo, ¿no? Que si eres infantil o si eres cadete o si eres juvenil, que no pienses en el dinero tanto, que pienses en que tú vas mejorando en el club, en que sigues jugando en el club, en que tú te estás formando. Y eso es una pelea que tenemos continua porque, claro, al final tú sabes que somos muchas familias, una familia escucha, otra familia no escucha, y al final jugadores que van para arriba y otros jugadores que se quedan en el camino, claro. ¿Sabes? Entonces, yo intento ayudar porque al final yo no tuve esa persona que me ayudó como representante, sí como padres que me dieron esa tranquilidad para llegar. Pero ¿qué pasa? Hoy en día también hay mucha competencia, hay muchas empresas de representación, gente que se mete en este mundo de representación que no han sido futbolistas o no han estado en este mundo. Entonces, yo entiendo a los padres que a veces se confunden. Claro. Que esta gente les puede prometer cosas y esta gente se va con ellos y luego es un problema, ¿sabes? Entonces, para mí también es importante que los padres entiendan que lo más importante es que estudien. Creo que es fundamental que el niño estudie, que no se deje los estudios. Puede decir, no, yo... Como voy a ser futbolista, te lo digo porque yo no estudié. ¿Me salió bien? Vale, sí, fui jugador, pero lo normal es que no me hubiera salido bien. Sí, por estadística. Por estadística, correcto. Entonces, yo siempre aconsejo primero que el niño tiene que estar formado, que tiene que tener una educación. Y luego, a partir de ahí, si ya eres futbolista, pues ya es la bomba. Claro, pero es un camino muy difícil donde te tienes que cuidar mucho, tienes que trabajar, tienes que comer bien, tienes que descansar. Es un sacrificio importante para poder llegar. Si es que de hecho es lo que estás comentando, que al final llegan muy pocos. O sea, tú lo has dicho, es una pirámide y al final llegan muy pocos. Sí. Toda esa presión que ejercen los padres, todo ese mundo que parece que se les envuelve a ellos, todo eso al final puede ser para prácticamente nada, porque puede ser para una carrera muy corta. Correcto. Igual que representantes. Se ha visto muchas veces que el representante, por aquí incluso lo hemos hablado con Javi Jiménez, que tú lo conoces, de gente que por no cobrar más, porque tú eres de Valencia, al final tú cobras menos que uno que viene de Canarias, como no cobro tal, me voy, porque el representante me ha dicho que me puedo buscar las castañas por ahí. Tú estás en un filial potente, eso siempre te va a hacer avanzar más que intentar buscarte las habichuelas. Correcto. Me interesa mucho todo el tema de la representación, todo el tema de cómo un mal representante te puede torcer una carrera que parecía que tenía proyección, cómo funciona un poco también el mundo de representar a futbolistas y demás, pero primero quiero que entremos un poco en Juan Sánchez, en quién es Juan Sánchez, de dónde sale, de dónde viene, de qué le viene el Romario de Aldaya y todo lo relacionado con eso, porque has sido un icono en el Valencia, has tenido momentos importantísimos, todos tenemos un partido grabado a fuego, que luego lo comentaremos también. Entonces me gustaría ir un poco a los inicios de Juan Sánchez.
Pues mira, yo soy un chico de una familia muy humilde, como hemos estado comentando antes. Yo nací en el barrio del Cayo. Mis padres son manchegos, ellos son de Albacete. Y bueno, a los 20 años o por ahí, mi madre se vino con toda la familia aquí, al barrio del Cayo. Y mi padre se vino aquí también a hacer la mili, a Paterna, no sé si en Paterna o en Bétera. Y entonces siguió con mi madre y bueno, al final se casaron y bueno, pues al final somos 3 hermanos. Yo soy el del medio, tengo uno mayor y uno pequeño, pero yo nací en el barrio del Cayo, entonces porque mi abuela vivía allí. Mítico aquí en Aldaya. Mítico en Aldaya, ¿sabes? Entonces yo me crié allí, luego nos fuimos a vivir unos años a Alacuás y luego volvimos otra vez a Aldaya. Y yo empecé a jugar a fútbol primero en el Alacuás, empecé a jugar en el Alacuás cuando vivía en Alacuás a los 6 o 7 años y luego ya empecé en el Aldaya Luego ya te reconduciste. con 8 años, sí. En el barrio del Cayo, como hemos comentado antes, por las tardes, claro, tú lo conoces ahora, pero antes no había el polígono que hay ahora. Entonces estaba el bar de Pepe que hemos comentado antes, que yo estaba mucho con mi padre, con mis tíos ahí jugando a las cartas al truco. Y los niños jugábamos enfrente, que había como un campo de fútbol y había una acequia que pasaba el agua y ahí donde bebíamos agua, en la acequia. O sea que, entonces empecé con esa ilusión de niño porque a mi padre le gustaba mucho el fútbol en casa, pues veíamos el fútbol y me gustaba mucho. Entonces, pues bueno, empecé, como te he dicho, a los 8 años entré en Aldaya y a los 12 años, Vicente Guillot, que fue un exjugador que jugó en el Valencia, vino ahí porque tenía mucha relación con Juan Pascual, que era el director de la escuela de Aldaya, y nos dijo a Matías Rubio y a mí que si queríamos ir a hacer las pruebas al Valencia. Entonces, pues bueno, claro, imagínate, pues, hostia, al Valencia con 12 aquí, años poder ir a hacer las pruebas. No es como ahora, porque ahora ya llegas más rápido a la ciudad deportiva, está todo mucho más, ¿sabes? Antes, yo me acuerdo ir desde Aldaya hasta la ciudad deportiva, tardábamos 45 minutos. Ostras. Teníamos que pasar por Cuart, por Manises, por Paterna, todos los semáforos, a las 7 de la tarde con el tráfico, imagínate. Y ahí es donde empieza todo. Un niño con mucha ilusión, que llega con mucho miedo a la escuela del Valencia. Por lo que te digo, ahora los niños juegan muchos torneos. Sí. Valencia, con el Villarreal, con el Levante. Está profesionalizado desde el principio. Los niños juegan muchísimos torneos y están más habituados. Claro, yo con 12 años, yo no había salido a jugar, jugábamos por aquí en los pueblos, pero ir, hostia, a la ciudad deportiva, era la primera vez que iba. Era una ciudad deportiva antigua que habían 8 campos de césped ya natural, imagínate, y habían 3 de tierra. En Aldaya jugábamos en campo de tierra. Sí, sí, siempre. Imagínate. Entonces, claro, yo es que tengo ese recuerdo. Al final, tú llegas allí en ese vestuario, todos ya con la camiseta blanca para entrenar, y luego los partidos. Yo recuerdo esos nervios, ¿sabes? Fue una cosa que la tengo grabada. Entonces, llegué y, bueno, pues al final, eso que llegas, 2 goles el primer partido que jugué, 3 goles el segundo, 2 goles fue todo rodado. La verdad es que esos nervios del principio entró bien, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, pues bueno, ahí empieza todo. Ya me quedo, infantil, antes no había cadete, infantil, juvenil, filial, Valencia y bueno, toda la historia que luego ya sabe todo el mundo. Pero la verdad es que son años donde eres un niño y tienes mucha ilusión por jugar. No sabes lo que va a ocurrir luego. Claro. No sabes el interés que hay luego en el fútbol. Claro que yo veía los jugadores por la tele y decía, hostia, joder, estos jugadores de la tele, cómo mola. Claro que yo tenía en los cromos a los jugadores. Pero yo no pensaba que el día de mañana iba a ser uno de ellos. Ni siquiera te lo imaginabas. No me lo imaginaba. Yo jugaba y quería ser mejor, y quería mejorar, y quería meter muchos goles, y todos los años a meter goles. Era delantero, pues digo, pues oye, pues venga. Más goles. Y ya te vas haciendo mayor, y ya vas a juvenil, y ya, hostia, juvenil, hostia. Luego fui a la sub-16 española, que fui cuando tenía 15 años, fui a la selección española. Hostia, con 15 años, imagínate, pasaporte, el avión, coger el avión, que no había cogido el avión con 15 años. Claro, pues son muchas vivencias que al final te van. Luego ya al juvenil A, que ya jugábamos contra el Madrid, contra el Barça. Luego ya el filial, ya ahí se fue un año importantísimo para mí. En el filial. En el filial metí 38 goles. Ostras, casi nada. Claro, ese era ya el paso previo a ir al primer equipo. Claro, como para no llevarte. Sí. Entonces ese año hicimos campeones, quedamos campeones en el filial, subimos a segunda B
Y ya ahí empecé ya y hice el contrato ya con el Valencia, subí al primer equipo y bueno, pues Y seguiste marcando goles. ahí empezó todo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se vive Sí, esa ilusión de niño y cómo sí, compite un poco con lo que tú estás hablando de una familia humilde que supongo que tenía que hacer un esfuerzo para correcto, llevarte a esa ciudad deportiva, correcto. para que el niño siga en este camino que parece que se le da bien, pero que no sabemos qué va a pasar, y Ujú, con tus padres si hablaban, si no hablaban, o sea, ¿cómo fue todo ese principio en el que todo era un poco, ujú. wow, nuevo? Pues mira, en el principio era, claro, mis padres encantados, mi padre sobre todo porque le gustaba mucho el fútbol, mi padre los estudios ni me preguntaba nunca. Él quería que me diera goles Las y goles y matemáticas te da goles. igual. Entonces, ¿qué pasa? Claro, claro, tú ibas al Valencia y claro, algunos padres tenían coches muy buenos. Mi padre iba con el coche y lo escondía para que no lo vieran, le daba vergüenza. Me tenían que comprar botas y claro, no me compraban las botas, ni mucho menos que hay ahora, ni mucho menos Ni las las que en que él ese lleva. momento tenían otros jugadores. Bueno, pues claro, y tú ya te comparabas, hostia, pues joder, cómprame estas zapatillas, que esto es tal. Entonces, mis Ya. padres eran trabajadores humildes, normal, ¿sabes? Entonces, pero sí que tuve la suerte de que por lo menos mi padre siempre estaba ahí, siempre me llevaba a entrenar, porque yo también conozco padres que pasan de todo o que algunos dicen, "No, pues yo no te voy a llevar, yo no sé qué, a mí no me Mm. gusta". Luego, el tema de la comida, claro, en mi casa son de La Mancha, de Albacete, imagínate, chorizos, morcillas, y patata. Y todo es Y poco. todo poco, ¿sabes? Entonces a mi madre le dijeron, no, es importante la dieta, es importante tal. A mí me gusta comer bueno, pues tenía tendencia a engordar. Mm. Entonces mi madre le dijeron que comprara carne de caballo. Ostras. Carne de caballo en esa época, imagínate, hostia, ¿dónde hay? ¿Dónde tal? Pues mi madre tenía que ir a un sitio ahí en Aldaya especial, la mujer, a comprar carne de caballo para mí. Porque le habían dicho Porque que... le habían dicho que era bueno para el crecimiento, para tal. Sí, Entonces, porque encima antes había mucha menos cultura de la correcto, nutrición. O sea, la correcto. gente de La No había, Mancha, yo también tengo familia en no Castilla-La había. Mancha, ellos no saben si es mejor una morcilla o ¿Qué un trozo va? de ¿Qué va? pechuga. No, Ellos no, les para da nada, igual. para nada, para nada. Entonces, claro, todo era a base de eso, a base de que en la familia estábamos muy unidos, que íbamos todos en el camino, bien, y esa fue la ayuda que tuve de ellos, ¿sabes? O sea, que estuvieron siempre al lado mío y claro, que eso siempre suma, porque claro, yo ahora me he hecho mayor y veo otras familias y digo, madre mía, digo, claro que tuve la suerte en ese momento, ¿sabes? Claro, se Y valora tarde, pero se valora. correcto, correcto. Entonces, pues bueno, fue un esfuerzo de todos, la verdad es que sí, sí, sí. Y entonces, bueno, después de ese apoyo y de ese pedazo de año que te marcas en el filial, Sí, llega el gran momento. sí, sí, llega un momento donde firmo un contrato de 5 años en el Valencia, 5 del tirón. 5 del tirón. Yo tenía 20 años. Claro, firmo un contrato de 5 años que era hasta los 25 años, Mm. que yo me pensaba que era el contrato de mi vida y claro, luego te vas dando cuenta que era un contrato normal, porque claro, pasas de ganar nada a un contrato en el Valencia 5 años, pero claro, ese primer año yo lo hago bien en el Valencia, Mm. marco creo que fueron 7 goles entre la Copa y la Liga. Ujú. Pero bueno, ahí ya empiezan los intereses que a veces tal. El Valencia ficha a un jugador del Mallorca, Pepe Gálvez, igual no te suena, Mm. y yo me voy cedido al Mallorca. Entonces estoy un año ahí en el Mallorca, tal, en segunda división, con 21 años, meto 16 goles, digo, Bien. bueno, pues eso me servirá para volver. Pero acaba la temporada y el Valencia ficha a Mijatovic, que eso sí que Sí, te ese me sonará, suena un poco más. y el Valencia ficha a Otero y Engonga, dos jugadores que estaban en el Celta. Y me dicen que yo me tengo que ir al Celta. Claro, yo encabronado, había metido 16 goles en Mallorca, me quedaban 3 años de contrato y yo jodido. Y ese verano, Jaime Ortiz, que era el Mm. presidente de Sí. Valencia después conmigo, Mm. en ese momento estaba en el club como consejero. Y nada, claro, yo era muy joven, yo estaba encabronado. Pero yo me iba al Celta, que estaba en primera división, Sí, sí, que sí, sí. era. Pero bueno, estaba a 1.000 kilómetros de casa, tú fíjate, ahora 1.000 kilómetros no es nada. Ya ves. Pero, ¿sabes? Lo que Sí, sí, hablamos la un poco. importancia del principio. Total, que Jaime me dice, bueno, Juanito, tranquilo, vete, que algún día volverás. Algún día volverás. A mí se me quedó eso grabado. Total, que me fui y estuve 5 años luego en el Celta. El segundo año del Celta, el Valencia me pudo recomprar Ujú. por 50 millones, pero no lo hizo. Firmé un contrato nuevo con el Celta y yo pensé que me quedaba ahí toda la vida. Claro. Pero el cuarto y el quinto año en el Celta soy el máximo goleador del equipo, voy a la selección española, jugamos UEFA con el Celta, lo hago muy bien y el Valencia otra vez me ficha. Y pagando más. Y pagando 4 millones de euros la cláusula.
Lo que en 3 años atrás eran 50 millones, luego paga 4 millones. Y claro, yo encantado de la vida. Al final esa posibilidad de volver a casa con 26 años, con más experiencia, más maduro. Claro. Y nada, y volví y bueno, y estuve aquí 5 años, pues imagínate, los 5 años más importantes en la historia del club. Tuve la posibilidad de ganar primero la Supercopa de España al Barça, 2 finales de Champions, 2 títulos de Liga que ganamos con Benítez, una Copa de la UEFA. Bueno, pues ese fue un poquito el camino, ¿sabes? Trabajar, porque tuve que ir a Mallorca, tuve que ir a Vigo para luego volver aquí. Para luego volver. Pero bueno, esa etapa, menuda etapa. El Super Valencia, o sea, nos tenían hasta miedo. Sí, o sea, era una época que era otro rollo, era los que somos del Valencia de siempre, eso fue como un antes y un después de decir, es que no puede ser. Entonces, esos momentos creo que un poco los rememores de tanto los altos como los bajos, porque luego tuvimos 2 años seguidos de llegar a la final de la Champions. El primero, bueno, pues nos vapulearon un poco y ya está, pero el segundo fue muy doloroso. Muy doloroso. Entonces, esos altibajos, ¿cómo los vive un futbolista? Porque en esos momentos debes de sentirte, por un momento te sientes como un dios porque has ganado la afición como está, y en otros momentos te tienes que sentir un poco hundido, ¿no? De haber llegado tan lejos y no conseguirlo. Al final, yo cuando vuelvo al Valencia, vuelvo a un equipo importante, un equipo donde ellos habían ganado la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, no sé si te acuerdas, en el año 99. Y yo cuando llego en verano, empieza esa pretemporada y le ganamos al Barça la Supercopa, además con 3 goles valencianos, Albelda, Fariñós y yo, marcamos en el Nou Camp. Casi nada. Sí. Entonces, claro, para mí llegar y ya poder ganar un título, claro, al final, pues un chaval que de la cantera, un chaval, como te he dicho, que entró con 12 años, poder ganar un título con el Valencia ya fue... Eso es lo más grande. Pero no sabía lo que iba a venir después. Entonces, claro, vengo un equipo importante, un equipo fuerte, un equipo... Bueno, donde todo el mundo competía bien, todo el mundo pensaba que podía jugar, había como mucha competencia, ¿no? Y eso siempre es bueno para el grupo. Y ese primer año jugamos la final de Champions contra el Madrid, donde todo el mundo pensaba que nosotros íbamos favoritos porque terminamos mejor que ellos la Liga. Pero bueno, el Madrid al final es el Madrid. Nos ganó bien, por experiencia, por saber estar y como tú has dicho, luego arranca la segunda temporada mía, que es cuando jugamos esa final contra el Bayern. Y mucha gente no sabe que en ese inicio de la temporada a mí Cooper me dice que no cuenta conmigo. Ostras. Que me podía ir. Que me podía ir a algún equipo cedido. Pues yo le dije que no, que me quedaba, que yo confiaba en mis posibilidades y que me quedaba. Y de hecho ese fue mi mejor año en el Valencia. Ostras. Fui el máximo goleador del equipo, con 17 goles, y jugué la final de Champions como titular. Y ese es el año del Leeds, de los 2 goles en la semifinal. Entonces, ese fue un año muy, muy importante donde faltó ganar esa Copa de Europa, donde empezamos nosotros marcando en el partido, luego ellos fallan en el partido, el penalti. Y luego les pitan otro penalti en el partido. En la tanda de penaltis empiezan ellos fallando, luego al final fallamos nosotros. Claro, esa sí que fue una noche triste, esa fue una noche jodida, porque yo vi la afición que fue y yo tengo ese recuerdo cuando entramos al túnel debajo del estadio en San Siro, ver toda la gente que estaba atada con la camiseta naranja, con la camiseta blanca allí, o sea, fue impresionante poder ver esa imagen. Pero claro, era la segunda vez. Al final, por un lado, fue una pasada y yo no sé cuándo se va a volver a ver el hecho de ya jugar dos finales de Champions. Pero fue doloroso al final, sobre todo por la manera como fue, ¿no? Que fue trágico. Eso te iba a decir, que al final, si te vuelven a ganar de manera contundente, como lo hizo el Madrid, pues bueno, o sea, decepcionante y demás, pero es que fue angustioso, porque que sí, que no. Además recuerdo Cañizares diciendo que había soñado que se iba a parar un penalti, ganar la Champions, se paró el penalti y luego no ganamos la Champions, la famosa toalla roja. Bueno, es que fue todo un cúmulo de circunstancias para hacerlo que fuera lo más doloroso posible para cualquier valencianista. Pero bueno, luego a pesar de ello el equipo siguió funcionando bien, porque luego vinieron más títulos. Y una liga que es más regular que a lo mejor una Champions.
aunque tiene mucho valor también la Champions y demás, pero bueno, que no es por contentarnos con menos, sino porque es la realidad. Sí. Pero me ha llamado la atención también lo que decías de Héctor Cooper, que te dijo que no contaba contigo y sin embargo acaba siendo tu mejor año. Sí. ¿Cómo se hace para ante una situación así que a ti no te afecte y que tú sigas trabajando y que sigas creyendo en tus posibilidades? ¿Eso es porque tú eres así de duro mentalmente Sí, o porque...? sí, yo en toda mi carrera he sido duro mentalmente y he tenido que vivir estas situaciones muchas veces, incluso en el Celta anteriormente, pues todos los veranos siempre fichaban muchos delanteros y parecía que yo partía como el último y a base de trabajo pues muchas veces conseguía jugar muchos partidos, darle la vuelta a otros delanteros y jugar más que ellos, hacer goles. Entonces, eso siempre ha ido un poco conmigo, ¿no? El trabajo, la superación, el creer en ti, el no bajar los brazos, el no pensar que, pues, que el entrenador no me pone es porque es un capullo, que los compañeros que no me pasan el balón porque... No, yo siempre he sido un currante y he sido una persona súper positiva en eso de decir, siempre puedo dar algo más, ¿no? A mí la gente que dice, no, es que no puedo más. No, yo creo que en cualquier ámbito de la vida y en cualquier situación, yo creo que siempre tienes que dar algo Siempre más. algo más. Siempre puedes. Entonces, en ese momento, cuando el entrenador me lo dijo, yo dije, es mi segundo año aquí en el Valencia, esa ilusión que he tenido yo siempre por estar aquí, estos delanteros que hay, sin menospreciar, pero decir, no, yo no me considero menos. Y a base de trabajo y trabajo y trabajo, de hacer las cosas bien, pues bueno, hice ese mejor año mío. Ya ves. Sí, ¿Y sí. cómo se vive toda esa tensión? Porque al final, claro, no es lo mismo estar en un vestuario, a lo mejor que no se juega nada o que tiene unos objetivos distintos, a estar en un vestuario de un equipo que quiere competir por todo. Entonces, ¿qué ambiente se genera ahí? Porque encima, claro, erais un poco todos estrellas. En ese momento en el Valencia prácticamente los 11 que jugaban y los 5 o 6 que estaban en el banquillo, Sí. todos podrían ser titulares de prácticamente cualquier equipo del mundo. Entonces, ¿cómo se vive eso? Bueno, al final se vive, para mí ha sido uno de los vestuarios donde yo he estado más profesional y más competitivo y más hambre de querer jugar, querer tener minutos, querer ganar títulos. Yo creo que eso al final creo que es la base, ¿no? Históricamente el Valencia ha tenido jugadores grandiosos, Kempes, Villa luego cuando vino, pero a lo mejor como equipo no han tenido lo que teníamos en la época nuestra, ¿no? Que en todas las posiciones pues había jugadores parecidos, todos tenían esa sensación de que podían aportar. Yo creo que te sentías importante tanto si jugabas 34 partidos que si jugabas 26. Yo creo que eso es la base, ¿no? para poder conseguir cosas importantes. Y yo creo que eso fue uno de los éxitos, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que a nivel mental, yo creo que esa generación, yo creo que fue la mejor. Sí, sí. Yo también lo pienso y al final las temporadas lo demostraban una tras otra. Sí, ¿Quién dirías que era el más duro mentalmente o el que más tiraba del carro cuando el ambiente estaba un poco enrarecido? Mira, ahí nosotros teníamos gente veterana, había gente más veterana tipo Carboni, tipo Jukic, tipo Anglomá, Milla también estuvo esos 2 primeros años, Pellegrino también, y luego había gente también, gente joven o gente con una edad mediana que, pues bueno, Baraja, Albelda, que eran la pareja en el medio centro, que luego había jugadores, pues estaba Aimar, estaba Vicente, Mista, que tuvo un año impresionante, el del doblete, Angulo también, por la derecha, jugaba de lateral o jugaba tal. ¿Qué te puedo decir? Es que al final Marchena también, un jugador que vino, que podía jugar de central, que podía jugar con el medio. Albelda es que parece que nació siendo capitán, sí, Albelda era algo... Albelda al final, pues un jugador que sabía sus características y que las aprovechó para convertirse en el mejor mediocentro a nivel defensivo, que bueno, al final él sabía que era un jugador a nivel defensivo muy bueno, pues luego él si se la tenía que dar a Baraja, se la daba a Baraja, que era el que iniciaba el juego a nivel ofensivo. Entonces, y fueron el motor de Valencia y luego posteriormente de España. O sea que fueron esa pareja que jugó en la selección muchos años. Entonces,
al final... todos tirabais un Todos poquito. tirábamos, al final cada uno en su posición, había mucha competencia. Por la izquierda, el Kili con Vicente, por la derecha, Rufete, Angulo, Aimar por dentro, estaba yo también, estaba Mista, estaba Karev también en su momento. Ya ves, es que El estaban Piojo, todos, Mendieta también, o sea, pues es que Qué menudos nombres, había muchos. Sí, pero es que es como te he dicho, a lo mejor hace años pues también estaba esa época de Penef, Fernando, Camarasa, que también tienen un equipazo y juegan muy bien, pero no pudieron conseguir títulos, Claro. pero que lo merecieron también. Sí, sí, y luego sí, esta época que te digo, la de Villa, Silva, Joaquín, Silva, Mata. Mata, Morientes, o sea, también tienen un equipazo. Pero la época nuestra, como te digo, yo creo que como grupo era muy ¿Y eso importante. surgió de forma natural o fue culpa a lo mejor un poco de los entrenadores o de alguien que trabajara la parte un poco más mental, además de la física? ¿O era simplemente que coincidió que erais así y se generó No, ese hombre, aura? yo creo que el club también hizo bien las cosas, ¿no? Estuvo Pedro Cortés, Manolo Llorente, Jaime Ortiz, los directores deportivos también a la hora de confeccionar esas plantillas. Subirats, García Pitars también estuvo ahí. Bueno, al final hay que buscar un poquito el equilibrio entre gente veterana con gente joven, gente de la casa que estábamos también. Un poquito el equilibrio, ¿no? Claro. Para un poquito, en los momentos más difíciles, en los momentos jodidos, entre comillas, pues bueno, tenías esa gente veterana que te daba la pausa, esa tranquilidad, veías cómo entrenaban en el día a día, que entrenaban como aviones, y decías, tío, pero si estos tíos ya tienen 30 y pico años y son internacionales, nosotros que éramos más jóvenes, Buah, pues a dejarnos los cuernos. teníamos que comernos ahí todo. Claro. ¿Sabes? Entonces, y luego teníamos entrenadores, Ranieri también fue un entrenador importante, yo no lo tuve, pero sí que fue justo antes de que yo llegara, cuando ganó la Copa. Ranieri, Cooper, Benítez, bueno, entrenadores también que trabajaban bien, cada uno en lo suyo con sus cosas, pero lo que te digo, al final un vestuario con mucha hambre, con mucha personalidad para poder conseguir cosas. Claro, y luego tú vas avanzando esas temporadas y ya luego llega un momento en el que a lo mejor ya empiezas a ver, ¿cómo es ese momento en el que empiezas a ver que dices, bueno, pues quizás hemos quemado una etapa y hay que ir pensando en otras cosas? Sí, bueno, pues justo cuando jugamos esa final de Champions en Milán, a mí aún me quedan 3 años de contrato y es cuando viene Benítez. Entonces, con Benítez, es lo que te he dicho antes, había mucha competencia y todos jugábamos más o menos. Sí, es verdad, era cuando nos repetía un 11. El tema de las rotaciones, que a veces no lo entendías, decías, pero si he metido un gol y la semana que viene no juego. Sí, y luego hacías un partido muy malo y decías, bueno, ahora ya no juego hasta dentro de 6 partidos. Y luego jugabas. Y repetías. Pero bueno, yo creo que eso él lo hacía bien y eso hizo que todos los jugadores nos sintiéramos importantes y que eso que te comentaba antes, que si uno jugaba 35 y el otro jugaba 22, pues oye, todos tenían su participación y todo el mundo daba cosas. Entonces, esos 3 años, los 2 primeros años sí que juego mucho, pero ya el último año con Benítez juego menos. Entonces yo ahí sí que estoy viendo que ese sería mi último año. Entonces, bueno, ese año jugué menos. Pero bueno, ya pues desde la tranquilidad, desde la experiencia de haber estado 5 años, pues bueno, intentando ayudar al equipo, y ese año es cuando ganamos el doblete. Ya ves. Que tuve ofertas para irme, porque jugaba poco, pero digo, no, me voy a quedar, y en junio termino libre el contrato. Yo creo que acerté, porque bueno, luego aunque no jugué tanto, pero bueno, ganamos la Liga, ganamos la UEFA, hice algún gol en Liga, hice algún gol en UEFA, y por lo menos me sentí importante. No tanto como otros, por supuesto, porque jugaron más, pero bueno, pero por lo menos estuve en la plantilla. Claro. Y como te digo, ese año ya fue el último y ahí, bueno, pues en verano terminó mi contrato y volví al Celta otra vez. Mis 2 últimos años son otra vez en el Celta. Sí. ¿Y allí qué tal? Bueno, pues ya ahí llegué ya con 32 años, llegué al equipo en segunda división, en primera no estaba, ellos habían bajado. Y estuve todo el verano con posibilidades de ir a México, alguna posibilidad de jugar en España, pero bueno, yo le tenía mucho cariño a Vigo. Mi hija, la mayor, es de Vigo. Sí, nació allí. La pequeña nació en Valencia. Y al final tomé la decisión de ir allí otra vez. Bueno, pero ya volví distinto a cuando llegué con 21 años. Claro, con toda esa hambre. Claro, llegué ya. Las 2 etapas, te vieron en las 2 etapas. Llegué un poco más tranquilo, un poquito más con más experiencia y bueno, me lo tomé un poquito como más relajado. Aunque es cierto que empecé con lesiones que no había tenido en años anteriores.
El primer año jugué bastante, ascendimos a primera, tenía otro año más de contrato si el equipo ascendía, pero ese último año jugué poco. Ya había gente joven que ya estaba apareciendo, tenía problemas físicos, muchas lesiones y todo. Y ese año es cuando ya termino. Y ese fue el último año. Y ya decides que ya como jugador Sí, me dejé el fútbol. Sí, ya lo has hecho bastante bien. sí, me dejé el fútbol ahí. A pesar de que seguro que tenías ofertas Sí. internacionales y demás, ¿nunca valoraste el fútbol internacional? Es que, ¿sabes qué pasa? Que en esa época no es como ahora. Que ahora los jugadores pueden ir a Estados Unidos, pueden ir a Arabia, a A ligas Qatar, emergentes a de estas China. que dan Claro. mucho dinero y demás. En esa época había algo de México y tal, pero sinceramente, con mis hijas pequeñas, a nivel económico estaba tranquilo, estaba bien, me pillaba en una edad un poco tranquila que quería disfrutar y no pensé más en eso que en tener que mover a la familia. Mis hijas tenían 4 años, creo que tenía la pequeña y la mayor tendría 7 y decidí estar en casa tranquilamente. Claro, al ¿sabes? final es lo que dices tú, que al final si no tienes una oferta de estas de las Sí. que se ven ahora, que dices, ostras, Claro. que voy a ganar lo mismo que en 4 o Claro. 5 años aquí en España, me voy, hago mis 2 temporadas y me vuelvo. Si no tienes una oferta así como las que se ven ahora, Si hubiera sido ahora, pues a lo mejor Estados Unidos, ¿ves? Es un sitio que me gusta. O bueno, si ya te llega algo de Arabia Claro, o te ahí- llega de Qatar, si que ahí te ya plantan ahí llega o no 40 llega. o 50 kilos, ¿eh? Ahí, bueno, ahí tampoco, tampoco son tontos allí, ¿eh? No, ya, Depende de pero- qué jugadores van y... Sí, pero bueno, que Sí. ellos tampoco se andan Sí, por las sí, ramas. sí. Ellos, por tal de tener un nombre español con Sí. renombre y con tal, se ven Sí. contratos que son una pasada. Sí, sí. Eso antes no existía. No existía, Y eso no. es uno de los cambios también que ha habido muy importantes en el fútbol, Sí. que es que se ha multiplicado por Muchísimo. mucho el tema de la Muchísimo. pasta que cobran los futbolistas. Sí. Aún así, tú aún pillarías una buena época, ¿no? Porque Sí. con la época esta de, joder, ganar competiciones, Europa, todo eso, yo supongo que allí tendríais todo más o menos buenos contratos. Yo no me quejo para nada. No te vas a quejar. No me quejo. Pero sí que es cierto que la gente te lo pregunta y, ¿sabes? Quiere saber y Hombre, tal. claro. Y bueno, pero bueno, al final eso es como todo, ¿no? Esto si Siempre- fuera lo de Broncano te tocaría ahí. Pero bueno, las televisiones entran en el fútbol en el año 97, 98, 99. Y yo me retiré en el 2006. Entonces, esos años Fueron en el buenos. Valencia fueron importantes y bueno, pues oye, teníamos contratos que están bien. Luego depende, del que tiene buena cabeza, el que no la tiene, Eso- el que invierte bien, el que no invierte bien, Por el ahí- que se mete en negocios y no Claro, se mete, ¿sabes? Por ahí vamos ahora. Pero yo no me quejo y bueno, porque siempre lo digo, cuando tú dejas el fútbol es más vida luego que la que has jugado como futbolista, Correcto. ¿sabes? Y es lo que tú has dicho. Es muy fácil no haber estudiado, no haberte formado y encima tienes una vida que el problema del dinero no lo tienes. Ujú. Entonces, y lo malo es que tú te acomodas a vivir Claro. con ese nivel de ingresos, Claro, que pronto desaparece, porque Correcto. estamos hablando de que a los 30 y algo, correcto. finito. Sí, sí. Entonces, claro, se ha visto de muchos jugadores Muchos. de fútbol, de baloncesto, boxeadores, un montón de deportistas que a Sí. pesar de haber cobrado cantidades inmensas de dinero que la mayoría de gente no las va a cobrar nunca, que se han ido a la ruina por malas decisiones, por malas inversiones y demás. Tú todo eso, ¿cómo lo vas gestionando? O sea, tú ya cuando estás en la época final ya vas viendo que dices, uff, aquí yo tengo que ir planteando cositas. Sí, porque bueno, tú al final, mientras estás jugando, te crees que vas a jugar toda la vida al fútbol, te crees que vas a estar ingresando todos los años dinero Ojalá. a ese nivel. Y claro, cuando lo vas a dejar te das cuenta de que no. Entonces, por eso es muy importante a nivel mental y a nivel de cabeza hacer las cosas bien y claro, en mi caso yo sabía que me gustaba seguir vinculado al fútbol, seguir trabajando, seguir haciendo... Hay otros que a lo mejor pues no quieren seguir trabajando, quieren estar en casa, viven de inversiones que unas veces te van bien, otras veces te van mal, te dejas influenciar, te metes en negocios que no conoces, que no controlas, por lo que ya hablamos de la formación, que tengas o no tengas, que te dejas guiar por alguien. Entonces, en mi caso, yo siempre he sido un tío bastante tranquilo en eso, nunca me ha gustado meterme en negocios que me han... Imagínate la gente que me han ofrecido. Entonces, he hecho mis inversiones seguras y a partir de ahí he seguido generando porque al final yo creo que tienes que tener unas inquietudes. Pero claro,
También hay futbolistas que no les gustan el fútbol y no quieren seguir en el mundo del fútbol. Claro. Y al final se meten en otras actividades. Otras cosas. Que, oye, al final cada uno es libre. El problema es cuando tú eres futbolista y te crees que te tienen que seguir tratando toda la vida como un futbolista sin pegar un palo al agua, pensar que te lo tienen que traer todo, pensar que te van a invitar siempre como cuando eres futbolista en todos los sitios, que no vas a pagar nunca nada y al final, si tú tienes una manera de vivir y tienes unos gastos cuando eres futbolista, cuando lo dejas o tienes ingresos o vas generando o a la vuelta de 6-7 años nada, ya está. Te has fundido todo lo que tenías. Y además tiene una memoria muy corta el fútbol. O sea, los chavales jóvenes pues no te habrán visto jugar, Claro. habrá muchos que no sepan y en 10 años los que están jugando ahora, que se retiren o que lo que sea, les pasará lo mismo, que no los conocerán o qué tal. Entonces ya no les invitan a nada ni tienen esos contactos ni esas conexiones. Y ahí en esos momentos, a vosotros, cuando estéis ingresando, cuando tenéis mucho dinero, digamos, os van ofreciendo cosas. Hay gente que intenta meteros allí. Muchísima. Yo recuerdo mucha gente en la ciudad deportiva donde entrenamos, cuando acabábamos los entrenamientos, gente que nos venía ahí con carpetas, con ofrecimientos de esta promoción se va a hacer allí, este terreno allí, este coche, este barco, este tal. O sea, imagínate, o sea, al final sabían que venían a un sitio donde los jugadores ganaban mucho dinero, donde veían contratos importantes, pero yo he tenido la suerte que he sido como muy desconfiado. Yo creo que eso es bueno también. Hombre, sí, claro, y sobre todo para estas cosas. ¿Sabes? Entonces, como te he dicho antes, he hecho mis inversiones bien, no me he vuelto loco en otras cosas y sobre todo que soy un tío bastante normal, bastante sencillo y que he vivido una vida, pues imagínate, mientras he sido futbolista, he tenido de todo. Me lo puedo imaginar, no, ¿sabes? Me gustaría cambiarme un par ¿sabes? Entonces, pero también, igual que sé ir a un restaurante donde pagas 100 euros, no me importa ir a un sitio donde pagues 20. Quiero decirte que... Sí. No, si entre otras cosas, tú, por ejemplo, habrás tenido la oportunidad de haber invertido en inmuebles y haberte ido fuera o haberte ido a una zona más tranquila, pero tú, en cambio, siempre has apostado por estar aquí, estar en Aldaya, estar en tu zona, en tu tierra, con tu gente. O sea que eso habla un poco de los valores y de lo que tú de verdad tienes como importante. Entonces, pero luego además tú, de todo lo que dices de inversiones y demás, tú has seguido trabajando. Claro. Tú seguiste vinculado al Valencia, estuviste en el equipo directivo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Yo justo cuando estoy ese último año en el Celta, acabo el contrato y me llama Carboni, que era compañero mío, por si quería entrar a trabajar con él en la dirección deportiva del Valencia, como secretario técnico. Entonces yo entro con él, a mí el fútbol me encantaba, me gustaba ver partidos, ver jugadores, y fue una de las cosas que en cuanto me dijo él, pues yo dije, venga, para adelante. Entonces yo estuve con él ahí un par de años. Bueno, el primer año a él lo tiran y yo sigo, viene otro director deportivo y yo sigo en el club. A este nuevo director deportivo lo tiran a los 6 meses. Ostras. Y el Valencia me dice que sea yo el máximo responsable en esa parcela. Entonces tiran a Koeman, que era el que había entrenador en ese momento, y en ese momento el Valencia tenía que fichar un entrenador. Ellos tenían ya a Marcelino, pero Marcelino dijo que no, entonces había que contratar un entrenador. Y entonces yo fiché a Emery, a Unai Emery, lo fiché yo cuando él estaba en el Almería. Me reuní con él, me gustó, ya tenía yo alguna referencia de Alberto Benito, es un chaval que jugó conmigo en el Mestalla y es muy amigo de él y siempre me hablaba de él. Entonces yo lo había visto cómo dirigía al Almería, era un equipo que me gustaba cómo jugaba, entonces fui a hablar con él, me reuní con él, hablé en el club y yo pensaba que era esa persona, pues bueno, que lo podía hacer bien en el Valencia, y de hecho con él el equipo entró en Champions 4 años. Sí, no, muy buen tipo. O sea, ¿Qué pasó? Que claro, el Valencia en esos momentos pues era un club con muchos problemas. Entonces, justo cuando yo lo ficho, a los meses yo salgo del club, por diferencias con el club, porque ficharon a un director deportivo sin consultarme a mí, sin decirme nada. Yo no me sentía bien. Unos gestos feos. Sí, gestos feos. Entonces, bueno,
Eso que tú no te sientes bien, que crees que no han hecho las cosas como deben, te lo dicen por la espalda. Entonces esas cosas a mí... ¿Eso a mí con qué el con qué presidente presidente era? era Juan Soler. Juan Soler. Juan Soler. Entonces eso fue en el verano del 2008, que es justo cuando Emery llega, pues es justo en ese verano. Entonces hay un cambio en el presidente, luego viene otro presidente, luego entra Fernando como director deportivo y yo decido que ya entre tanto cambio que ha habido, que yo no me he enterado y a mí me lo han hecho por la espalda, yo digo que me voy del club. Y me fui del club con contrato, Ostras. ya lo he contado alguna vez en alguna entrevista que me han hecho. Pero yo no me sentía bien. Yo al final, yo creo que uno cuando tiene que estar en un sitio y cuando tiene que trabajar y cuando tiene que viajar y cuando está en un puesto de mucha responsabilidad, a mí, aparte de que tuviera un contrato o no, yo dije que no estaba a gusto, creo que no se habían hecho las cosas bien y me fui. Primaron más tus valores que el contrato. Sí. Y perdí dinero, pero bueno, pero oye, para mí la dignidad y un poco el hacer las cosas bien y que el club te valore y que sobre todo que no te peguen puñaladas por detrás. Sí, como mínimo, ¿no? ¿Sabes? Yo en ese momento era más joven. Hay mucha gente que no lo entendió, gente que dijo que me tenía que haber quedado, pero estoy súper contento de la decisión que tomé. Me fui y eso fue en el 2008. Y luego, en el 2011, entré otra vez en el Valencia. Pero ahí entré más en el fútbol base, para ver jugadores, para juveniles, para el filial. Ya un poco encarrilado a lo que a ti te gustaba, ¿no? Que Sí, descubrir talentos a lo descubrir mejor. talentos, pero bueno, en ese momento estaba en el primer equipo que me gustaba, pero bueno, pasó lo que pasó. José Jiménez, que es una persona que está ahora en el Valencia, en el fútbol base, es el que él quería que yo entrara con él. Habló con Manolo Llorente, que era el presidente en ese momento, que era el que estaba de presidente cuando yo jugaba. Entonces él también hizo porque yo estuviera ahí. Entonces volví otra vez al club, entré en el 2011 y estuve un par de años. ¿Por qué? Estuve solo un par de años, porque en el 2013 entró Salvo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Con Rufete. Amadeo Salvo y Rufete. Entró con Rufete, que era compañero mío en el Valencia. Él era director deportivo de la escuela y me tiró. Sin verlo ni comerlo. Yo esperaba hablar con él, y bueno, te voy a contar un poquito todo cómo es. Yo estaba encargado para el tema del filial, ¿vale? Entonces teníamos que tirar al entrenador que estaba en el filial y contratamos a Paco López, que es un gran entrenador que está haciendo una gran carrera. Y cuando ya tenemos contratado a Paco López, Libero Parry, que fue exjugador y era agente, me dice, es que Rufete quiere entrenar. Y le digo, ya, pero es que ya tenemos entrenador. Ya hemos fichado un entrenador, ya no podemos fichar a Rufete. Y a las 2 semanas yo veo a Rufete. Y Rufete me dice, tranquilo, Juanito, tranquilo, que estaba a punto de fichar en el Liverpool, estaba a punto de entrar en Español. Yo le dije, yo no sabía que tú querías entrenar. Y además hemos fichado ya a Paco López. No, tranquilo, Juan, tranquilo. Y a los 3 meses entró y me tiró. Claro, mucha gente piensa que me la tenía guardada. Hombre, a ver. Pero ya teníamos entrenador. Yo tampoco le dije que yo no lo quería. Simplemente ya tenía un entrenador. Entonces él entró y yo esperaba hablar con él para que él me preguntara qué estaba trabajando yo, qué estaba haciendo. Y de repente quedo un día con él, a los 10 días de que él entra, y me dice que me tira, que él quiere gente de confianza y de su entorno. Y me quedé muy jodido. Me quedé muy jodido, como que me fui a mi casa a llorar. Ostras. Por una decisión así, claro, yo llevaba 2 años pegándome viajes para arriba, para abajo, kilómetros los fines de semana. Y entró un compañero mío que yo pensaba que tenía buena relación con él. De hecho, estábamos juntos en el vestuario. O sea, y de repente, no sé por qué, mucha gente dice que igual puede ser por eso, pero es que ya habíamos fichado un entrenador. Y entonces salí del club en el 2013 por ese motivo. Y a raíz de ese motivo, José Manuel Tárraga, que jugó conmigo en el Valencia, juveniles en el filial, me dijo que si quería entrar con ellos en Interestar Deporte, que es donde ahora estoy trabajando. Desde entonces llevas allí. Y desde entonces, desde el 2013, estoy con ellos. ¿Y has podido volver a hablar con Rufete o alguna vez? Alguna vez lo he visto por ahí. Y nada, no... Nos hemos saludado porque, bueno, al final, pues oye... Cordialidad. Pero del tema nunca hemos hablado. Nunca hemos hablado. Tras ser fuerte, ¿eh? Sí, fue una situación bastante desagradable. Sí, sobre todo porque, bueno, pues oye,
Es que duele más cuando viene de personas que no te lo esperas. También, correcto. Porque a lo mejor si es otro que no conoces, no tienes confianza, Claro, no, claro. pero entra alguien que tú conoces que encima piensas en un primer momento que, ostras, ahora las cosas pueden ir mejor, Claro. porque tenemos más confianza y tenemos Sí, más... sí, sí. Y de Sí, repente... que al final él era el director, yo era un trabajador, que bueno, que no es que yo tenía esa ambición o esa tal, de a lo mejor intentar, no sé, hacer algo más, o sea, yo tengo un perfil súper tranquilo y yo estaba a gusto con lo que hacía y, bueno, pues esperaba seguir, pero... Y además él no ha entrenado, ¿no? Él no ha llegado, Rufete no ha... No, luego creo que sí estuvo entrenando en el Español, creo que entrenó algo en el Español. 2 años después o 3 años, cuando salió del Valencia, creo. Sí, sí. O sea que tampoco es que, tampoco es que la carrera fuera... No, 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 no. Sí, sí. Ostras. Sí, fue una de las situaciones más jodidas que he vivido. Desde que salí claro, cuando eras jugador, pero ya cuando entras en este mundo de la dirección deportiva, trabajando en el club, fue un momento bastante jodido, sí, sí, sobre todo por las formas. Claro. Y eso te hizo a lo mejor decir, mira, hasta aquí este mundo de estos temas, porque, Sí, porque al final, encima en el Valencia, porque si a lo mejor es otro club que tiene una cúpula más fuerte, pero el Valencia toda la vida ha sido sí, una montaña rusa claro, de ahora sí, ahora claro, no, claro, ahora no. desaparece. Yo creo que ahora estamos casi en la peor época con Peter Lim y demás, pero que encima eso te crea como más inestabilidad Totalmente, y vienes totalmente. ya un poco y te pasa esto y yo creo que a lo mejor ya es un poco cuando tú dices, ¿no? Claro, Se ya acabó. en el momento que Tárraga me dice, tómate unos meses de descanso, porque era justo en junio, pues bueno, estuve en verano tranquilo. Y luego cuando él me dijo de entrar, pues oye, era para un poco seguir en el fútbol, seguir vinculado. A mí el tema de los agentes, bueno, no me acababa mucho de llenar. Veía las situaciones que había visto a veces. Pero bueno, cuando me lo dijo, empecé con ellos y oye, pues a ver fútbol, hablar con chavales, aconsejarles, tal. Y bueno, al final es una empresa privada donde entre nosotros nos gestionamos las cosas. No como tú dices en un club donde cambia tanto el día a día, quién manda, quién no manda. Y desde el 2013 hasta hoy. Y, Y no lo cambio. y lo que queda. Y lo que queda. Y lo que queda. ¿Y cómo funciona, ahora ya dejando un poco de lado todo el tema del Valencia y demás, cómo funciona una empresa de agentes o cómo sois? ¿Sois representantes, agentes? Sí, Representantes. representantes. ¿Cómo funciona eso? Bueno, ellos son 4 socios que la montaron. Es una empresa. Ellos montaron esa empresa de agentes, de representantes. Y al final tú lo que intentas es, pues bueno, captar jugadores que tú veas con posibilidades de que pueden llegar arriba al mundo profesional. Claro. Evidentemente todos no llegan. Ya. Al final tienes que hacer pues una inversión, pero bueno, al final tú intentas aconsejar, intentas ayudar. Bueno, al final tú firmas un contrato con el jugador y con los padres, un poco para, bueno, si el chaval tiene un contrato ya en un equipo, si va todo bien, pues el chico sigue haciendo contratos en el Valencia en este caso. Pero si llega una época donde el Valencia no quiere a este jugador, pues tú tienes que estar preparado como empresa para darle ese servicio al jugador. Oye, pues hemos hablado con Villarreal, con el Levante, con el Madrid, con el Barça, con el Celta. Bueno, pues al final tú eres esa persona que le ayuda a él en todo, a nivel contractual, a nivel personal, a todos los niveles. Tú tienes que intentar a este jugador también lo que te comentaba antes, el tema de las marcas a nivel deportivo. Buscarle sponsor, buscarle sponsor. todo. Pero claro, las marcas tampoco fichan a todos los jugadores. Correcto. Tú tienes que un poco decir, oye, fíjate en este jugador que es nuestro, fíjate tal. Luego ellos deciden. Al final es un mundo en el que a lo mejor lo más importante puede ser que sea tener contactos y saber a qué puerta tocar en cada momento. Eso es muy, 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 muy importante. Al final, claro, al final nosotros somos exjugadores, muchos que estamos en esta empresa. Entonces, al final, claro, tú cuando llamas a un club, normalmente te abren porque... Por ser quien eres. Por ser quien eres, oye, vale, ¿qué jugadores tienes en la empresa? ¿Qué jugadores? Pues yo, por ejemplo, un club te dice, yo necesito un delantero, un portero y tal. Vale, pues yo tengo esto. ¿Te puede interesar? Bueno, pues si tienes cierta relación, a lo mejor es un poco más fácil que tú ese jugador lo puedas llevar ahí. Claro. También, si es un club profesional, por mucha confianza que tengas, si no interesa ese jugador, pues no interesa. Sí. Pero bueno, es un servicio que tú le das al jugador y a la familia íntegro en todo, a nivel deportivo,
a nivel también de, oye, yo voy a verte un partido y yo después del partido quedamos tú y yo y hablamos. Oye, tienes que mejorar en esto, tienes que perfeccionar. Cuando has fallado esa ocasión, pues tienes que intentar poner el cuerpo así. No hagas los gestos que haces cuando pierdes la pelota. Ostras, un pack completo, ¿eh? O sea, vas con todo, ¿eh? Claro, al final es un servicio que tú, claro, tú tienes que intentar, pues, oye, que el jugador, generar esa confianza con el jugador, porque hay muchas veces que ya esa relación va más allá que los padres. Llega un momento los padres que dicen, mira, Juan, yo no puedo hablar más con él, porque apáñate, es mi hijo, apáñate tú, a ti te hace más caso, habla tú con él. Entonces, también hay que tener cuidado cómo tú le dices las cosas al jugador. Porque si le dices de una manera que no le gusta, yo me he encontrado con todo tipo, ¿eh? ¡Ostras! Al jugador que le encanta que le diga las cosas con exigencia y de una manera que vea. Porque al final yo, si pierdo un fin de semana de ir a ver jugadores, yo no me puedo ir a casa diciendo, hostia, no le he dicho a este chaval porque igual se enfada. Claro. No, no, no. Si tú quieres estar conmigo, yo te voy a decir las cosas claras. Yo con medias tintas no voy a ir. Ni te voy a dar un abracito de que eres el mejor, el más guapo y eres el que mejor lo hace. No. No, porque eres un niño y tienes que mejorar igual que todos. Claro. Es imposible. Bueno, igual Messi, Yamal, eso sí, porque son especiales. Sí, sí. Pero todos tenemos que mejorar y todos tenemos que tal. Entonces, pues, al final, tú como empresa, pues tienes que intentar tener los mejores jugadores que hay en el mercado, pero hay mucha competencia. Es imposible cogerlos a todos. Entonces, pues cada empresa funciona de una manera, trabaja de una manera, puedes captar a un jugador de una manera y luego es lo que te digo, que el jugador sienta que tú estás ahí para los momentos buenos, para los momentos malos, sobre todo más para los momentos malos, porque cuando las cosas van bien, ahí se todo el mundo. Todo el mundo sí, ¿sabes? Todo el mundo pega abrazos. Yo ya te dije, ¿te acuerdas qué tal? ¿Es como tal? ¿Me has hecho caso? Pero cuando no juegas, cuando hay operaciones, cuando tienes lesiones, bueno, pues ahí tienes que estar un poco en ese momento, ¿sabes? Claro. Entonces, una empresa funciona un poco así, ¿sabes? Entonces... Claro, también vosotros sois los primeros interesados en que ellos sean el mejor producto posible, correcto, o sea, en que sean los más completos, en que sean un poco la mejor versión de ellos mismos. Claro. Entonces, claro, ya partiendo de esa base, tú le vas a dar los mejores consejos posibles. Correcto. Luego también es verdad que se ha visto que lo que tú decías, ¿no? Que no por ser yo el representante, pues va a tener todas las puertas abiertas. Pero ha habido veces y hay casos que sí que es muy importante quién sea tu representante para tener más duda. o menos opciones, ¿no? Sin ninguna duda, sí. Sí, no, eso al final es así, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que hay veces que los jugadores, pues bueno, pues tampoco les gusta a veces que les digas las cosas de una manera un poco agresiva. Ya tienen su ego. ¿Sabes? Tienen su ego, ¿sabes? Entonces... Bueno, al final es una empresa donde el jugador tiene que sentirse muy arropado, pero por otro lado, que es un tema también que hay veces que creo que no lo valoran ni la familia ni los niños, tú haces mucha inversión en los jugadores hasta que llegan, ¿eh? Porque los representantes ganan dinero cuando el jugador es profesional. Tú imagínate una inversión cuando es un niño que es infantil, cadete, juvenil. Fíjate, los años que te estoy diciendo donde tú empiezas y en donde tú tienes que ir a ver a los jugadores todos los fines de semana, ¿vale? O tienes que comer con ellos o con los padres. Horas fuera de casa. Es una inversión. Claro. Porque igual el jugador, igual en el 5.º año, se ha lesionado. El niño igual dice que no quiere jugar. El club dice que no lo quiere y tú no encuentras un equipo. O sea... Pueden pasar mil cosas. Pueden pasar mil cosas donde la empresa hace una inversión, ¿eh? Eso es todo gasto. Porque el jugador, hasta que no es profesional, claro, ahí hasta ese momento la empresa no gana nada. Lo que pasa es que pasará a lo mejor un poco como las empresas estas, las startups que se llaman, ¿no? Que la mayoría fracasan, pero con que hayan un bajo porcentaje que sea exitosas, estamos hablando de contratos muy importantes, los que se suelen manejar en el mundo del fútbol. Entonces,
con que lleguen unos pocos, a lo mejor vosotros ya conseguís generar ingresos importantes, ¿no? Sí, eso está claro. Pero quiero decirte que en ese tiempo, yo creo que a veces las personas no lo valoran. Claro. Las familias, los niños, ¿sabes? Pero a lo mejor es por eso que hablamos que todo el mundo se piensa que va a llegar. O sea, cuando estás ahí, claro, lo ves tan claro y te parece tan único, tu hijo, tu hermano, quien sea, te parece como que, ¿cómo no va a llegar? Si está en el Valencia y lo representa Juan Sánchez y es que está en toda la pomada. Pero luego, cuando ya llevas unos años y demás, te das cuenta de que... Yo te digo, al final ellos se tienen que dar cuenta que ellos son los que nos tienen que dar a nosotros las armas para nosotros ya intentar al club, ¿sabes? O sea, ellos nos tienen que dar armas a nosotros. Claro. No pensar eso que acabas de decir, de no, es que como estoy en esta empresa, que está Juan o que está Pepito o está el otro, ellos me van a conseguir a mí. Ahora es vuestro trabajo. Yo me puedo relajar. Pero si no has demostrado nada, tendrás que demostrar y tendrás que darme a mí armas para que yo me pueda pelear con otros clubes para que te fichen. Claro. Si no te quieren aquí en este club, ¿sabes? ¿Y para todo eso vosotros os formáis de alguna manera o va un poco en la manera de ser de cada uno? Porque al final tú ejerces un poco todas las profesiones posibles, entrenador, psicólogo. Correcto. Entonces, claro, para todo eso al final, ostras, a lo mejor a ti, pues mira, se te da bien porque se te da bien. Pero también habrá quien necesite una pequeña formación o ver por lo menos cómo le hablas a un chaval. No es lo mismo hablarle a una persona de 12, 14 años que a un padre, por ejemplo. Yo siempre lo digo entre risas con mis amigos o mis compañeros o gente o tal, y digo que yo he hecho un curso de psicología sin quererlo. Ya te he dicho antes, yo no he estudiado. Yo no tengo ni carrera, ni tengo tal. Pero tienes mucha calle. Pero yo era un chaval súper tímido y muy retraído, muy vergonzoso a la hora de hablar o a la hora de mantener una conversación o a la hora de tener tal. Yo he mejorado mucho en eso. Pero todo ha sido por este trabajo. Ostras. Totalmente. A base de tener que hacerlo. A base de tener que hacerlo, tener que abrirme, tener que pedir reuniones, tener que hablar con padres, tener que hablar con niños, tener que tal. Yo he mejorado mucho como persona gracias a este trabajo. Pero sin ninguna duda. O sea, yo antes era muy vergonzoso, no me gustaba mucho relacionarme con padres o con niños, de tener que hablarles, tener que decirles, Pero la vida me ha llevado un poco a decir, oye, vamos a ver, estás en una empresa de representación. Vale, yo los primeros años empecé un poco, bueno, ver jugadores, pero ya vas viendo un poco que al final tienes que convencer, que no solo con dar el primer paso, oye, soy Juan. Vale, sí, vale. Sí, la puerta está abierta, pero ¿ahora qué? Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué me das? ¿Qué me ofreces? ¿Qué me dices? ¿Qué me convences? Claro. Entonces, yo me he tenido que espabilar y me he tenido que convencer de que soy capaz de transmitir a una familia de que soy la mejor persona que les puede ayudar en su carrera. Ostras. Eso me lo he creído. Me lo he creído a base de lo que he ido estos años trabajando. Y tú me dices, ¿pero tú te has formado con alguien? No. Sí que es cierto que he visto compañeros míos o los socios en la empresa donde estoy, que creo que me han ayudado muchísimo. Entonces yo les he visto en muchas reuniones y claro, eso al final te sirve. Claro. Y yo te digo, claro, entonces, pues esa confianza, esa seguridad un poco en decir, oye, vamos a reunirnos con esta familia, que el jugador es bueno, pero tengo que convencerte. Tengo que mirar al padre, tengo que mirar a la madre y lo que le digo del jugador, lo que le digo que puede ser, cómo debe hacerlo, cómo conseguirlo, que no es fácil, que es muy difícil, que hay que trabajar, que hay que mejorar en esto, que hay que estudiar, que hay que comer bien, que hay que descansar, que no... Eso lo tienes que transmitir bien. Claro. Tú lo sabes, que eres más joven que yo, pero estás formado. Entonces, hay que transmitir, que es muy importante, que tú llegues, que el mensaje llegue a las familias y al jugador. Sí, totalmente. Encima, además, tú te encuentras en un mundo en el que la línea de los intereses es muy fina. Correcto. De decir, ¿hasta qué punto se está preocupando por mí y no por él? Entonces, claro, ahí tiene que quedar muy claro que al final tú estás apostando por ese niño junto con esa familia para que todos vayáis al unísono hacia un determinado camino, pero también a lo mejor tienes que dejar claro que es una relación recíproca en la que tú tienes que dar, pero también tienes que recibir. Sí. El problema es que recibes a veces menos, pero ya eres consciente. Ya eres consciente de cómo funciona esto y al final, si te preocupas mucho por eso, al final yo creo que te resta más que te suma, ¿sabes? Entonces,
Lo que sí que tiene que haber es una confianza. En el momento que haya una duda, que tú no me crees, lo que yo te transmito, lo que creo que es mejor para tu hijo, lo mejor en cada momento. Si no hay confianza, es mejor dejarlo. Bueno, como las parejas, Sí. como la vida Sí, muchas veces. Como todo en la guerra. ¿Sabes? Sí. Al final, porque es que al final se traspasa mucho lo de profesional a lo personal. Claro, son muchos años. Son muchos años que ya estás involucrado en una familia, en unos hábitos, en una forma de ser. Entonces, claro, hay mucho interés por medio y si no hay una confianza total es muy difícil poder trabajar, ¿sabes? Claro. Y hay veces que se rompen los contratos por ese tema, por el tema de Sí. las confianzas y demás, o por decir, mira, yo creo que nos hemos dado ya todo lo que nos teníamos que dar y se acabó. Sí, al final, tanto de una parte como de otra. Igual tú como empresa, llega un momento que has ayudado mucho al futbolista, pero a lo mejor ya no ves que el crecimiento a nivel deportivo es alto, que ya a veces tú eres el que le tienes que decir, oye, mira, yo creo que a lo mejor ya no soy yo la persona que te puede ayudar, a lo mejor otro tipo de persona que se dedique a otras categorías es más interesante que a lo mejor ellos te puedan acompañar o te puedan ayudar. Eso a veces pasa, Claro. donde tú ya ves un jugador con una edad, pues donde a lo mejor tú a esas categorías que va a jugar tú no llegas. Y luego a la inversa, pues ocurre que el futbolista también a veces te deja porque no cree en ti, o porque piensa que no estás trabajando por él lo que él considera, porque piensa que no le has llevado al equipo donde él merece, o porque no le gusta cómo le hablas, cómo le transmite, cómo le dices las cosas. Claro. Ocurre tanto de una parte como de otra, ¿sabes? Claro. Por eso te digo que es muy importante esa confianza. Y luego, en el lado contrario, está cuando los casos de éxito. Ahí te tienes que sentir un poco, ¿no? Un poco, Mucho. te tienes que crecer un poquito, ¿no? De decir, ostras, este chaval aposté por él y al final míralo que ha llegado. Sí, hombre, eso al final es algo es muy bonito, porque claro, al final nosotros como gente desde muy joven, gente pues a lo mejor de 13, 14, 15, 16, entonces que la vayas acompañando, que vayas viendo esos pasos y que al final llegue al mundo profesional, hombre, pues ese porcentaje pequeñito te sientes contento y feliz de que le has acompañado, ¿sabes? Entonces, eso al final pasa. Entonces, bueno, también pasa que a lo mejor estás ayudándole todo ese camino y antes de que llegue te deja. Ostras. Eso ocurre mucho también. Sí. Sí, ocurre. ¿Por intereses o por...? Sí, por estas cosas que a lo mejor se cruza otra empresa, otras personas, y a lo mejor le comen la cabeza y igual le dicen que tú eres muy malo. En vez de ellos decir que son muy buenos... Te tiran de ti por tierra. Exactamente. Yo creo que eso es lo peor. Al final tú tienes que convencer con lo que tú eres. Con tus cualidades. Con tus cualidades. Si no, ya estás demostrando que... Claro, entonces eso pasa también mucho en este mundo. Sí, hay mucho navajazo. Mucha gente que para captar a alguien habla mal de con quién estás, que no potenciar lo bueno que tú eres, que por eso quiero estar contigo, ¿sabes? Claro, pero entonces es como una guerra constante Sí, del mundo. Sí. Es un mundo goloso al final. Claro, y todas las empresas a veces intentan quitarte un jugador, hablar por Instagram, hablar por teléfono. Oye, ¿estás bien con tu agente? ¿Te llevas bien? Y si el jugador dice sí, estoy bien, pero siguen ahí picando piedra. Ya, que claro. Eso es lo que no tiene que ser. Al final tú puedes hablar y puedes decir porque en este mundo todo lo hacemos. Pero luego hay quienes siguen picando la piedra cuando te han dicho 3 veces que estoy bien con mi agente. ¿Sabes? Ostras. Cuidado, ¿eh? Sí. Hay que estar ahí un poco a todas, ¿eh? Tienes un mundo... Sí. Es un mundo que es... Claro, al final, en todos los mundos en los que se mueve dinero, en los que es relativamente sencillo tener contacto o abrir puertas o demás, claro, la competencia es brutal. Lo que pasa que, claro, también es lo que tú dices, tienes que jugar con armas limpias, si no estás haciendo una guerra un poco fea. Ya, pero al final cada uno tiene sus valores. Sí, y tiene su forma de ser. Y al final, como todo en la vida, hay competencia en muchos sectores y al final tienes que convivir un poco con eso y, bueno, intentar que el jugador sea fiel, intentar que el jugador tenga unos valores, intentar que el jugador confíe en ti, intentar que el jugador vea que has estado con él ahí toda una vida, ayudando, aconsejando, dando lo mejor para que él mejore. Pues bueno, pues al final te encontrarás con familias y jugadores que sí y hay otros que no, ¿sabes? Claro. Y luego el tema, supongo, también del dinero, ¿no? Supongo que funcionaréis con porcentajes o con algo así, entonces
ahí también habrá otra guerra, ¿no? En la que también tendréis que jugar, de que a veces o tenéis que bajar el porcentaje, o cómo gestionáis todo eso con las Sí, familias. bueno, eso al final, normalmente nosotros, tú siempre cobras del club, tú siempre, tu comisión normalmente es del club. ¿Qué pasa? Que hay muchos clubes que cobran un porcentaje, otros clubes cobran otro, entonces allá entras con el jugador, donde a lo mejor el jugador pues tiene que pagar ese pequeño porcentaje, pero al final depende de cada caso. Claro. Cada caso es especial, y entonces bueno, hasta que no sucede pues no puedes entrar a hacer, bueno, ningún tipo De valoración, de a lo mejor, valoración, o de... ¿sabes? Porque, como te digo, cada club funciona de una manera, pero sí que al final cada empresa trabaja de una manera, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo más importante es tú siempre que el jugador sepa todos los contratos, sepa todo lo que hay encima de la mesa, sepa lo que cobra cada empresa, ¿sabes? Porque al final muchas veces te has encontrado casos donde el jugador pues se ha sorprendido, ¿no? De que al final cobra del club, cobra del jugador, cuando no me lo habías dicho, cuando no tal, entonces tienes que ser muy claro en eso. Es Porque que es lo que decíamos, que se ha visto que es un mundo donde un mal representante te puede joder una sí, sí, carrera, te la puede sí, fastidiar por completo, sí, por un mal contrato, te lleva a un mal equipo, o sí. mira más por su interés que por No, el del jugador. es que eso sucede hoy en día. Hay muchos agentes, muchas empresas que compran a las familias. Ostras. Entonces tienen el poder de poder llevar al jugador donde ellos quieran. Eso sucede hoy en día. Madre O mía. sea que hay mucha competencia, ya no de lo que hablas o de lo que dices, sino que hay empresas que van con dinero y compran las familias. Uf. Sí, 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 sí. Entonces, eso es un problema también, porque bueno, al final el agente es el que decide dónde quiere llevar al futbolista. Claro, eso muchas veces se ha visto, o sea, se ha visto en el fútbol, te hablo de alto nivel. Sí, Yo me acuerdo el portugués este, Méndez, el Méndez. Méndez, el Ujú. Méndez este que va colocando, o sea, tiene muchos y va colocando, ha ido Ujú. en muchos clubes colocando a gente que ni siquiera o tenía el nivel o tal, o sea, que al final ves que es un mundo un poco que se mueve en, en Ujú. en líneas así un poco difusas que dices, ostras, ¿hasta qué punto están mirando por el equipo, por el jugador o por tal, o por enriquecerse ellos, ¿no? Es difícil ver Sí, esa bueno, línea. Al final tenéis que marcar unos objetivos muy claros y tener un equilibrio y tener al una... final, bueno, en mi caso y la empresa nuestra, al final nosotros tenemos claro que lo que prima es el bien del jugador. Eso lo tenemos súper claro. Que al final buscas el mejor contrato para el jugador, el mejor contrato para la familia, sin ninguna duda. Luego, lo que hagan otras empresas, ahí ya no Ya, podemos claro, no, entrar. Al no. final Cada es una uno... competencia que hay, pero bueno, como te digo, Correcto. ¿no? Y en todo este mundo que tú te mueves y demás, ¿cómo es un día tuyo? O sea, ¿cómo, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas y demás, Ujú. qué es lo que tú haces para intentar empezar con el mundo del fútbol y demás? Bueno, pues sobre todo hay épocas de más trabajo y hay épocas de menos. Ujú. Por ejemplo, ahora hasta el 30 de agosto es una época de mucho trabajo porque acaba la liga, entonces hay muchos movimientos en el tema de fichajes. Bien jugadores que acaban contrato, hay que buscar un equipo donde ellos puedan pues seguir jugando, Ujú. y luego jugadores que tienen contrato pero el club no los quiere. Entonces, pues ahí tienes que llegar a un acuerdo con el club, ver cuánto le queda a nivel de contrato, intentar buscar otro equipo, a ver qué ese equipo que paga, qué le ofrece. Pues bueno, cuando tienes un volumen grande de jugadores, claro, si fuera un jugador solo sería Claro, fácil, lo gestionas pero enseguida. claro, nosotros estamos en una empresa donde tenemos más de 100 jugadores, Ostras, somos muchos trabajadores, entonces cada uno tiene como su cartera, claro. entonces cada uno tiene una situación, entonces pues un día, pues había un día que puedes hablar a lo mejor con 4 clubs, hay otro día que hablas con 3, a los 3 días tienes que volver al club que has ofrecido para ver si interesa. Bueno, sobre todo en este mercado Mm. estás muy atento a todos los momentos que puedan hablar, intentar con muchos clubs, tanto en España como en el extranjero. Es una locura, ¿eh? Entonces cada 4 días te llama el padre porque quiere saber ya noticias, cuando tú le has dicho no, yo te diré dentro de tal, Ya. el jugador hay jugadores que se ponen más nerviosos, jugadores que menos. Eso ahora, ¿vale? Pero luego cuando acaba el 30 de agosto es cuando empieza la liga. Bueno,
la liga empieza ahora antes, el 15 de agosto, sí. pero quiero decir, a nivel primera división, segunda división, filiales, juveniles, durante el año, entre semana es un poco más tranquilo, pero el fin de semana tenemos que ver los jugadores nuestros propios, verlos, ver cómo van evolucionando, cómo están, y luego aparte intentar ver jugadores para captar nuevos. Imagínate, yo el miércoles o el jueves estoy mirando ya el calendario de todos los partidos y es imposible que puedas ver todo lo que quieres. Ni Maldini. ¿Sabes? Intentas ver a las 10 de la mañana el sábado, a las 12 el sábado, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde. Yo, un fin de semana normal, te digo que puedo ver 8 o 9 partidos. Madre mía. 8 o 9 partidos, de los cuales a lo mejor, si puede, igual 6 o 7 en directo, a lo mejor por la tele ya a última hora 2 o tal. Pero es que luego entre semana, los que no hemos podido ver nosotros tenemos un departamento en la empresa que te hace el análisis de los jugadores. Entonces nos llegan todos los vídeos de los jugadores que tenemos. Para intentar ver entre semana. Los que no hemos podido ver en directo, verlos en vídeo entre semana. Sí, sí, sí. Para luego poder hablar con ellos y decirle, oye, pues esto, has mejorado, hoy bien, hoy no. Claro. Entonces, y eso cada fin de semana. Ostras. ¿Sabes? O sea, imagínate todo el año, Madre mía. las horas que ves de fútbol, las horas que ves partido, las horas que te reúnes. Entonces, claro, es mucho trabajo. Hay mucha gente que no lo valora, gente que dice, vosotros vivís muy bien, vosotros tal, no sé qué, pero detrás hay muchas horas de trabajo. Sí, lo que nadie ve, al final, claro, la gente ve lo que ve, pues Sí. lo que Sí. un poco se ve de puertas para afuera. Al final, claro, lo de puertas para adentro y todas las situaciones que tú te tienes que comer, eso Sí. solo lo ves tú, Sí, al sí, final. sí. Entonces, estabas diciendo también el tema de la tecnología y todo eso que implementáis ahora, que os graban y demás. ¿Cómo es todo ese cambio? Porque ahora, por ejemplo, con el nacimiento con el crecimiento, mejor dicho, de la inteligencia artificial, vosotros en vuestro mundo ha tenido que cambiar algo, os habéis tenido que adaptar, o cómo funciona un poco, sigue siendo un poco el flechazo ese. Bueno, hay un programa que se llama Way Scout, que es el que tú entras y hasta una categoría, creo que es hasta tercera división, me parece, o hasta juvenil A, tú tienes todas las imágenes de primera división, de Inglaterra, de Alemania, de China, de Australia, de la segunda división de Italia, segunda división de Alemania, de Francia. Madre O sea, mía. es un programa donde tú ves todos los jugadores y tienes información de los jugadores, cuánto han jugado, cuánto han corrido, cuánto no han corrido, cuánta distancia en ¿Cuántos corta, han en largo. esforzado? O sea, tú tienes... Y entonces ahí es donde nosotros, pues claro, todos los jugadores nuestros, que claro, luego tú, ese análisis que haces de los jugadores y tú, por ejemplo, tienes que montar como un vídeo, un highlight con todas las jugadas, con todo, para que luego si lo tienes que ofrecer, si por ejemplo termina contrato, pues este verano nosotros eso también tenemos Para que que lo vean, presentarlo a claro. los clubs. O sea, tienes que, durante el año, para que tú lo veas, para que lo comentes con él, de esta mejora, tienes esta mejora, o hay que incidir en esto, hay que... Sí, sí, sí. Y luego en verano tenerlo en el mercado de verano y luego en invierno hay otro mercado de fichajes, hasta el 30 de enero. Madre mía. O sea, son dos mercados donde ahí se mueve mucho, ¿sabes? Más en el de verano que en el Sí, invierno. claro. Es el que tiene un mayor volumen. Sí, Al sí. final, tú, a base de ver tanto y tanto y tanto, tú tendrás un poco todas las claves o un poco en tu cabeza. Tú sabrás cómo debería ser el jugador total o el jugador ideal. Entonces, tú, por ejemplo, a los chavales que están empezando, que se ven con habilidad, con inquietud del mundo del fútbol, ¿cuál sería un poco el ABC que tú les dirías para decir, intentar hacer esto, que con esto tenéis muchas más posibilidades de llegar que si no lo hacéis? Bueno, para mí, en los entrenamientos, trabajar siempre como si fuera un partido. El trabajo diario para mí es fundamental. Darle importancia tanto a un entrenamiento como a un partido, ¿vale? Luego, depende también cada posición del campo. Es evidente que un portero trabaja de una manera, un delantero tal, pero yo lo que me fijo mucho es en las actitudes, en cómo reaccionan pues cuando hay errores, y no sé, al final yo creo que buscas jugadores también que entiendan muy bien el juego. Hay mucha gente que dice, pero ¿qué es entender bien el juego? ¿Sabes? Intentar hacer las cosas sencillas, hacer las cosas normales.
Entonces, y hay jugadores que cuando salen del partido se piensan que han hecho un caño o han hecho una vaselina o tal y creen que han hecho un partidazo. Y luego han tenido errores de pase o han tenido errores de control o no se colocan bien para recibir de una manera o de otra, ¿sabes? Entonces, yo me fijo en todo. Yo, al final, no me hace falta... Si yo veo al jugador, no me hace falta verlo luego en vídeo. Claro. Si yo lo he visto en directo, ¿sabes? Entonces, claro, por eso te decía antes, si a un delantero yo le digo unas cosas, a un centrocampista otras. Y mucha gente dice, no, tú eres delantero, al delantero tal. Digo, no, yo, sinceramente, si es un defensa, también tengo la capacidad para saber si ha jugado bien o no ha jugado bien. Entonces, claro, para mí, el tema de la concentración, el tema de estar bien, muy atento en el partido, el no tener despistes, el no hacer gestos feos a tus compañeros, al entrenador, bueno, yo creo que son premisas un poco, y el fútbol hoy va mucho a lo físico, a lo dinámico, al no estar parado, al no dar un pase y creo que ya he dado el pase y como que se acaba la jugada. Creo que el jugador tiene que estar siempre despierto, tiene que estar pendiente siempre por si tu compañero tiene un error, estar tú para ayudarle. Claro. Por si el árbitro se equivoca en categorías inferiores, pues oye, tienes que seguir. No me gusta el jugador que ya se cree y que hace gestos de agrandado y que es el mejor. Entonces, incido mucho. Malas actitudes. Incido mucho en el trabajo, en la constancia, perseverancia, en entrenar bien, en el que si juegas 60 minutos a full, en el que si salgo 30 minutos vaya mierda porque el entrenador y salgo con la actitud como vaya mierda de partido. O sea, incido mucho porque sé lo que cuesta y sé que hoy en día el jugador, hay muchos ojeadores fuera viéndolos, muchos clubs. Yo le digo, macho, tenéis que aprovechar tanto si son 60 como si son 20. Claro. ¿Sabes? Pues que es que igual esos 20 que tú sales bien hacen que el próximo tú puedas jugar de titular al próximo partido. Ahora, si sales con mala actitud, te estás engañando a ti, ¿eh? ¿Sabes? Si sales, o sea, el único que se perjudica eres tú. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, y si el día de mañana tú no lo haces bien, tú no vas a llegar al primer equipo, pero ese llegará porque está trabajando todo el día. O sea, que no te encabrones y digas que todo el mundo va contra ti, que el entrenador no te quiere, tal, porque tú siempre puedes dar algo más. Sí. Es que esas cosas son las que yo miro mucho porque al final yo me he criado así, ¿sabes? Entonces, sé que por mucho que tengas un talento brutal, pero si luego tienes malas actitudes y te crees el mejor, si no trabajas, si no, cuando pierdes la pelota vuelves y haces un esfuerzo y ayudas al compañero, pues es jodido llegar. Sí, es que el talento, o sea, llega hasta donde llega. Si tú no le metes esfuerzo, el talento llega hasta donde llega y tiene las patitas cortas normalmente, porque por más que quieras, otro que trabaje más, y se ha demostrado con varios jugadores, con jugadores muy trabajadores que no han sido a lo mejor tan técnicos. Yo siempre... Sí, perdona. Nada, que va. A mí hay una cosa siempre que de los jugadores no me gusta, porque yo, claro, tengo una edad que tengo más experiencia. Entonces, cuando acaban los partidos, yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo has jugado? ¿Cómo te has visto? Y no puede ser que un jugador siempre me diga, no, pues yo me he visto bien, yo tal. Y así hay muchos. Entonces ahí tú siempre lo pillas. Y dices, oye, tío, vamos a ver. No hace un pase bien. Hoy has estado bien, pero es imposible que estés siempre bien. Entonces, para mí también es muy importante el chaval que entiende y que sabe su mejora y que sabe escuchar y que entiende que es muy difícil que lo haga todo bien. Claro, entonces esos jugadores que te escuchan y que te dicen, Juan, yo quiero que me digas. A mí me encanta. O sea, para mí, trabajar con esos jugadores es lo mejor. Porque hay otros que no quieren escucharte o que no te preguntan cómo me has visto, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay algunos se equivocan, ¿sabes? Es que no todo el mundo está abierto a las críticas, a que le digan, es muy difícil, y más muy gente difícil, así de joven. Muy difícil. Que pues es lo que hablábamos, que normalmente pues se piensan que lo han hecho bien, que no lo dicen por decir, que lo piensan de verdad, que lo han hecho de puta madre y que no se han equivocado, que como mucho el de al lado, es lo que tú decías antes. Y con todo esto, Juan, ¿tú cómo te ves más o menos en un periodo a medio o corto plazo, en 5 o 10 años? ¿Cómo te gustaría verte a ti? ¿Te gustaría seguir ligado a este mundo? ¿Cuáles son los proyectos que tú tienes un poco? Yo estoy bien, la verdad es que estoy bien, sí, estoy bien porque, bueno, pues estoy a gusto, como tú has dicho antes, me gusta poder ayudar, poder aconsejar, luego ver que los jugadores crecen, que llegan, y estoy en una empresa donde estoy muy a gusto, bueno, tenemos un horario, pues bueno, donde te puedes manejar bien, donde no
donde no estás en un club, como antes hemos hablado, que hay, bueno, hay unos cambios de club, hay unos cambios de presidente, donde no hay una estabilidad. Entonces yo estoy estable, estoy bien, pero bueno, también es cierto que dentro de unos años no sabes dónde vas a estar, ¿sabes? Yo, bueno, pues ahora mismo te diría que estoy bien, ¿sabes? Que tengo jugadores que están arriba jugando en primera división, jugadores jóvenes que están apareciendo, que están en filial y que están ahí para dar el paso, y me encanta poder ayudarles, poder aconsejarles. Bueno, pues estoy feliz, estoy bien. Te veo que estás feliz. Sí. Pues Juan, ha sido un placer. Ya, vamos, aquí invitado VIP, puedes venir cuando quieras y nos vas actualizando cómo van tus jugadores y todo. Claro. Y Sin nada, problema. muchísimas gracias, Juan, por Muy haber bien. venido. A ti, muchas gracias, Chini.